This time was the last time I could see in your eyes. And now the ocean is falling down on my head. There I am in the TV, 20 channel a day. Ship they seem to feed us up. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos como cada miércoles en vivo y en directo a partir de este momento y por un largo rato. Nuestro programa es flexible por la gran cantidad de información y también por la calidad de nuestros invitados que aceptan sentarse aquí en nuestra mesa. En este 11 de marzo caluroso en la capital vamos a hablar de las bases, las bases políticas. Los más jóvenes, los que comienzan allá por la primaria, con algún atisbo de político, la secundaria, los centros de estudiantes, y muchos de los cuales usted ha votado, comenzaron allí, la cantera fue allí, el nivel secundario, la universidad, o quizá de familia. Vamos a hablar con jóvenes dirigentes, estudiantes, dirigentes políticos, y rápidamente yo me quiero meter en el tema, ya que hemos hecho la presentación, y voy a recibir... Y le voy a dar las muy buenas noches y el agradecimiento a los chicos. Los voy a tratar de chicos, yo soy un poco más viejo que ellos. A Benicio Márquez. Benicio, un gusto tenerte. Igualmente, muy buenas noches. Gracias. Instituto de Formación Docente desde las bases. Desde las bases. Desde las bases. Graduación y soy militante aparte del Movimiento Socialista de los Trabajadores con Partido Nacional. Bien, gracias. A mi izquierda está Alejandro Medina. Alejandro, otra vez venías a este estudio, ¿ya estuviste? Otra vez. Ya estuviste, Bueno. Alejandro representa Franja Morada de la Universidad Local. Un gusto tenerlos los dos. Igualmente. Cuando hablamos de las bases, digo, no quiero meterte en el No. Digo, muchos de los que habitualmente que hemos votado comenzaron como ustedes, haciendo política desde muy chiquito, muy temprano, en las escuelas o en la propia universidad. ¿Es el caso de ustedes? ¿Empezar más chiquito o es ahora, en esta instancia de la vida? Y yo particularmente vengo de una cuna política bastante importante. Yo soy de las Termas de Riondo, de Santiago del Estero, y allá, bueno, una provincia sanguíneamente política. Sí. Así que se ha mamado un poco y bueno, he incursionado en la política universitaria desde que estoy estudiando. Yo soy estudiante del 5º año de la licenciatura en enfermería. Estudié en Córdoba, también en la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, un poco todo este proceso comienza por allá en el 2012, cuando se crearon las nuevas facultades, y en la Universidad Nacional de San Luis, de tener 4 facultades, la conformamos en 8. Una de esas es la mía, la Facultad de Ciencias de la Salud. Y bueno, en todo ese proceso de creación y de formación y de instaurar políticas para crecer nuevamente hacia espacios que realmente necesitaban autonomía e independencia, bueno, ahí nacimos como estudiantes. Digo, en esa interna terrible que la ampliación de la facultad. Sí, totalmente. Bueno, Benicio, ¿cómo es tu origen? Yo comencé... ¿Sos de San Luis? No, yo soy de Córdoba. Bueno, o sea, son dos dirigentes importados en la política local. Es verdad. Por ahí yo comencé en el 2005, hace ya bastante, 2005 con, sí, ya casi 10 años, con algún conflicto muy grande en la Universidad de Córdoba. Creo que en ese conflicto nosotros metimos la marcha más grande desde la vuelta de la democracia de estudiantes. Separaron las actividades en la universidad y fue un momento en el que comenzamos a militar mucho. ¿Por qué era la marcha? Era por el tremendo problema que hay siempre con los sueldos de los docentes, digamos. Fue eso por empezar, y después comenzó el tema de la democratización, que hasta el día de hoy sigue la lucha en las universidades por la democratización, y ahí en ese momento entramos muchos a militar, y ahí entré yo. Desde ahí hasta acá, digamos, yo me mudé a San Luis para construir el partido, para construir el Movimiento Socialista de los Trabajadores, y he hecho ahora desde acá otra experiencia. Estoy en el IFDC estudiando el profesorado de inglés. Yo, como de mis comienzos, considero que muchos de mi generación somos hijos políticos del 2001, de lo que sucedió en ese momento, de la ruptura de los partidos tradicionales, de la política tradicional, y el tratar de hacer cosas distintas. Bien, bueno, Alejandro viene de una provincia feudal como Santiago del Estero, los Juárez, los Zamora, y cae en otra. Seguimos. O sea, no es que o sea, apostaste doble. Sí, todavía. Apostaste doble, Saliste de Santiago, viniste aquí. No vinimos acá. ¿Qué pretenden de la política? Digo, en la posición que están ahora. Alejandro llegó de Santiago, Benicio llegó de Córdoba, para construir, dijo él. ¿Construir qué en política tan joven?
Y nosotros empezamos desde un lugar, creo que el mejor que tiene la política, son las casas de estudio, ¿no? La educación. Nos abocamos muchísimo a eso en la educación pública, particularmente mi agrupación La Franja Morada, que nace con este movimiento reformista ya por el 18 y se empieza a construir desde ahí. Nosotros seguimos manteniendo las bases. La particularidad es, mira, algo tan notorio, acá en San Luis, la mayoría de quienes conformamos la agrupación, el bloque de militantes, y hablo de Villa Mercedes, hablo de Merlo y San Luis Capital, somos estudiantes que venimos desde otras provincias. Eso también es notable. Seguir construyendo la educación, haciéndola cada día más grande, mejorando nuestras carreras, mejorando el nivel académico en cada una de nuestras carreras, en cada una de nuestras casas de estudios que conforman la universidad toda como universidad del aprendizaje. Creo que es nuestro principal bastión, nuestra base, y el reformismo universitario por sobre todas las cosas. Bien, cuando partiste era de la vieja terminal de Córdoba, ¿digo? Sí. ¿Era construir donde sea o habías elegido San Luis por alguna particularidad? Mi partido elige San Luis porque era una provincia en la que no teníamos mucho desarrollo y era importante empezar a desarrollar. Ahí la era política, la punta de lanza, vos viniste a fundar. Claro, con un par de compañeros más que ahora están en Capital Federal, nosotros empezamos este proceso con la idea de seguir extendiéndonos en el país. Yo soy parte de un partido nacional que tiene un diputado en Capital Federal y vinimos para eso. A ver, para mí, de todas maneras, la cuestión de la política es una herramienta de transformación. Está bien. Es la más efectiva y la que sigue siendo hoy en el mundo la herramienta de transformación para la sociedad. Entonces, ustedes consumen mucha información política, la propia de los lugares donde nacen, hoy con el acceso a la información libre, digo, ¿cómo catalogan o encasillan la política actual? Digo, ¿van para ese lado? ¿Pretenden ir por otro camino para llegar al mismo objetivo? Yo creo que es difícil hablar de la política como una abstracción, digamos. Hay diferentes maneras de hacer política, diferentes ramas, y creo que lo fundamental que caracteriza la actualidad de la política es esta necesidad que para mí, yo te lo dije, en el 2001 se formó, de romper con estructuras que han venido gobernando este país de hace muchos años, desde que se fundó prácticamente, y que no han demostrado ser capaces de llevar hacia otro rumbo el país. Entonces, para mí hoy lo que moviliza es la necesidad de cambio, de que los actores que han quedado afuera históricamente en este país, de hacer política, y por eso la política parece algo tan extraño, porque la política y los políticos se han conformado como una casta privilegiada. Romper ese modelo y que los actores, los laburantes comunes, lleguen a entender que no solo pueden, sino que es una necesidad hacer política hoy para la transformación, para el bien, para vivir mejor. Yo creo que eso es lo fundamental hoy. Militancia, Alejandro, digo, y después vamos ya los invito a ver un informe. Digo, la militancia muchas veces se queda cuando uno sale de la universidad, logra su profesión. Digo, la militancia excede ya el periodo formativo universitario, porque casi no se habla de militancia cuando uno sale de la universidad. Especula, te llama un partido, fusiones, alianzas, pero no hay militancia. Claro. Mira, nosotros, nuestra agrupación, dentro de poquito, del 21, 22, 23 de marzo, en la ciudad de Mendoza, capital, se va a estar llevando a cabo el Congreso Nacional de la Franja Morada. ¿Por qué te digo esto? Porque particularmente en los congresos, en los encuentros nacionales que nosotros tenemos como agrupación, lo que nos tratan nuestros dirigentes a nivel nacional de mostrar, y llevándonos a simposios, a congresos, a jornadas, a comisiones y a talleres, tratan de llevar disertantes que han sido de la Franja y que hoy han sido militantes como estudiantes de la agrupación Franja Morada y que hoy ocupan lugares de gestión a nivel nacional, provincial, municipal, que ocupan lugares de gestión importante en las casas de estudios y en muchas de las universidades públicas del país. Entonces yo creo que es un claro mensaje
que la militancia, para nosotros los jóvenes que estamos haciendo, seguimos en este camino de formación y militando, digo la palabra, como un estilo de vida, como particularmente lo tomo así. Creo que es un claro ejemplo lo que la agrupación a nivel nacional nos muestra, y nosotros de esa manera bajamos los lineamientos a nuestras regionales. La militancia excede al militante y particularmente nuestra agrupación nos sigue mostrando que se puede seguir construyendo más allá del estudiante. Bien, hay un informe, y luego vamos a seguir Sí. para ir cerrando, que tiene que ver con la militancia, el video histórico de la juventud, así me lo ha puesto la producción, de la juventud y la militancia en la República Argentina. Lo invito a ver. Capítulo 4. Breve recorrido por la militancia argentina. La historia de la militancia política argentina es prácticamente la historia política del país. Se remonta a mediados del siglo XIX, cuando la gran emigración llena los conventillos de inquietudes vinculadas al anarquismo. Los actores militantes muy importantes que tenemos en el seno del movimiento obrero son anarquistas y socialistas, ¿no es cierto? Muchos de ellos vinculados a los grandes contingentes inmigratorios europeos que venían, y muchos de ellos ya venían militando desde Europa con estas ideas anarquistas o socialistas. Ya en la segunda década del siglo XX, en los años 20, ya el Partido Comunista, por ejemplo, crea su juventud militante, la Federación Juvenil Comunista. El 17 de octubre de 1945, miles de obreros, sin la autorización del sindicato, marcharon por la liberación de Juan Domingo Perón. La militancia sindical escribió un nuevo capítulo de la historia argentina. En el 57 se funda la Juventud Peronista, ¿no es cierto? Ahora, también está vinculada la aparición de juventudes políticas, por ejemplo en el caso del Partido Comunista, con relacionadas con los movimientos obreros o con partidos que se buscaban relacionar con los distintos movimientos obreros, sindicatos o con la clase obrera en general. Durante los 70, diferentes movimientos de jóvenes provenientes de distintos sectores políticos fueron claves en la sangrienta década militar argentina. Montoneros, ERP y la JP marcaron a fuego la militancia política del país. Los militantes, en el discurso de Videla, no tenían entidad. Eran una incógnita, estaban desaparecidos. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Durante los años 80, el radicalismo tomó la iniciativa al militar por la democracia. Los militantes de los derechos humanos empezaron a tomar protagonismo en un país donde el gobierno de Alfonsín desclasificó expedientes en el famoso informe del Nunca Más. Dijo Alfonsín: con la democracia se come, se cura y se educa. Democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Durante los años 90 también se dio un proceso de formación de jóvenes que combatieron la desocupación y la precarización laboral. La coronación de las acciones del Estado durante el gobierno de Duhalde fue el asesinato a sangre fría de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Con la llegada de Néstor Kirchner en el año 2003, se vuelve a organizar la juventud con el apoyo y financiamiento del Estado Nacional. Colina, La Cámpora y Encuentro son algunas de las organizaciones juveniles de mayor renombre en la República Argentina. El modelo político se pregunta y abre el debate: ¿qué rol cumple la juventud en la política actual? ¿Por qué algunos partidos políticos no tienen juventud militante? ¿Qué rol tuvo la militancia en la dictadura y cuál tiene ahora? Ahí estaba el informe de inicio, Alejandro. Bueno, nos metimos en la parte más oscura de la historia argentina, digo, con este asesino como era Videla, que habló tan livianamente de lo que era una persona desaparecida. Para la formación de los futuros dirigentes, ustedes son parte, son como los docentes de los... Se toma en cuenta todo lo que pasó, porque nuestra democracia es muy joven, apenas tiene pocos años. ¿Se toma lo que pasó o se toma lo que se vive actualmente y las necesidades de la gente ahora? Es una combinación. Combinación. No se puede entender lo que pasa ahora si uno no entiende desde dónde se viene, la historia de este país, la historia del mundo, digamos. Si uno no tiene un marco global de comprensión para ver los fenómenos actuales, está perdido, analizar la realidad.
ver qué pasa ahora, por ejemplo, con la protesta social, sin entender qué es lo que pasó con Costequi y Santillán, sin entender qué es lo que pasó con Mariano Ferreira, con Teresa Rodríguez antes y con la represión en los 70, para empezar, es imposible. Yo creo que en cuanto a las preguntas que hacía al final, el rol de la juventud tiene que ser, y yo creo que en eso hemos andado un largo trecho en estos años, muchas de las juventudes de los partidos, tiene que ser el de generar política. Digamos, yo creo que hay una visión atrasada del militante joven como el pegador de afiches, claro. ¿Sí? Y mientras que los militantes más viejos, los dirigentes establecidos, son los que hacen política, bajan los lineamientos y el pibe pega afiches. Yo creo que hemos ido un largo trecho en convertirnos como jóvenes en generadores de política, porque la juventud tiene ese rol dual en el que está medio en el medio de... no es todavía la juventud, sobre todo estudiantil, no es todavía un trabajador, y está ahí y tiene la posibilidad de ponerse a reflexionar y de ponerse a generar ideas. O sea, nosotros veíamos la militancia en los 70 y la militancia en los 70 fue la conjunción de eso, de lo que venía del activismo, del sindicalismo combativo, y se combinaba exitosamente con el activismo universitario y del estudio, y se hacían grandes cosas. Así se hizo el Cordobazo. Sí, yo creo que no hay que olvidar esta parte de la historia y los militantes, aquellos que fueron los que dieron bases claramente a estas cuestiones que nosotros las tomamos, que seguimos manteniendo entre tantas cosas como las que te decía, el reformismo universitario. Esta parte oscura de la historia nos deja ver a unos militantes con mucha pasión, muy sanguíneos, y que en la actualidad, claramente porque no vivimos una historia como en aquellos tiempos, no se cuenta con los mismos militantes. Pero con respecto a lo que él decía, por ejemplo, tienen más tiempo porque no trabajan. Hay que ver, las realidades. Hoy la realidad nos invita a ver un trasfondo sociocultural más amplio. Yo, por ejemplo, hace 5 años que estoy en la universidad y hace 8 que trabajo en banco de sangre, porque soy especialista en medicina transfusional. Y tengo un montón de correligionarios, de colegas estudiantes que trabajan también. El militante de hoy, si bien tiene esta soltura, como quien dice, para laburar y trabajar y generar ideas y crear y construir sin la presión que se tenía en aquellos momentos, sigue teniendo una cuota que ojalá la tuviésemos de aquella historia. Esta pasión y esta sanguinidad con la que se trabaja. Hoy han creado militantes, por ejemplo, como la oposición, como el justicialismo no tenía militantes dentro. Cuando creado quiere decir inventar. Claro, inventado. Como no tenían militancia dentro de las casas de estudio, de la educación superior, de la universidad, empezaron a crear más universidades. Y de hecho en esta década ganada crearon infinidad de universidades con su nombre y con sus militantes. Bien. Que claramente los militantes que gobiernan y que trabajan en las universidades públicas desde hace muchísimos años, que tienen más historia, estos no trascienden. ¿Ustedes vienen a modernizar la vieja política? Yo creo que la modernidad proviene de las ideas. Ser joven no garantiza nada. Se puede ser un joven reaccionario, se puede ser un joven hay movimiento, hay Juventud del Pro. Entonces ser joven no garantiza tener ideas nuevas, Se puede ser joven y atrasar en cuanto a las ideas políticas. Lo fundamental son las ideas. Lo fundamental son las ideas y la acción. Yo soy parte, me considero parte, y creo que la militancia política de la juventud tiene que estar orientada, y en eso ahí ya se empiezan a notar las diferencias, porque las juventudes no son todo lo mismo, por eso no militamos todos juntos. Yo creo que la militancia tiene que estar orientada a transformar la realidad para los de abajo, para los trabajadores, y eso es lo que hacemos. En ese sentido no creo que haya una nueva y una vieja política. Hay nuevas ideas, hay viejas ideas, y hay una manera de hacer las cosas, sí, que ha caducado y que no existe más en este país, que es el bipartidismo. ¿Saben por qué les pregunto? Porque muchos dicen que la nueva política radica en constituir frentes para disputar poder, por ejemplo, a los oficialismos nacionales, provinciales, municipales. La vieja política era
la UCR por un lado, el Partido Justicialista, el Partido Demócrata. Digo, dice que la vieja política son estructuras viejas, con gente atornillada, y la nueva es el mix entre la sangre joven y la fusión de partidos para conformar frente. A eso apuntaba mi pregunta, si ustedes son parte de la nueva política, con una orientación frentista, o cada partido por su lado para disputar poder. Creer que hemos evolucionado creo que es lo más acertado que se le puede dar a la pregunta que haces. Mirá, a nosotros particularmente el partido nos identifica con una pluma y un martillo. El martillo es para romper la vieja estructura y la pluma para escribir la nueva historia. Creo que desde siempre el partido, como la Franja Morada, ha estado unido a ese pensamiento. A nosotros hoy nos conforman estudiantes que vienen con otra ideología, con otra bandera, con otro color, y sin embargo son Franja Morada. Así que quedarnos y estancarnos pensando que el Franja Morada hoy tiene que ser pura y exclusivamente radical, creo que es involucionar. Creo que la política evoluciona. Bien. Evoluciona todo Eso el es tiempo, todos los interesante. días. Nosotros también somos parte, yo soy parte de una agrupación en la que, por ejemplo, soy el único integrante que es de un partido político. Todo el resto no se identifica con un partido político. Yo creo que eso es parte de una crisis, que es la crisis del bipartidismo. Ahora, si usted me pregunta, yo opino también que si hubiera posibilidad en este país de que se volviera a dar la UCR y el PJ y eso, si eso volviera eso de que existían solo esos dos bloques, se haría de nuevo. Lo que pasa es que eso se rompió. Esa por polarización suerte, no existe más. Por suerte. Por suerte se rompió, y yo creo que lo que hay que hacer, yo no soy frentista por sí, los frentes se hacen en base a un programa. Hacer una bolsa de gato para sacar un gobierno que no nos gusta no garantiza nada. Está bien, me quedo con esa frase. ¿Cómo seducen a los jóvenes? Que todavía sin una orientación política en la universidad o en la escuela, ustedes lo tientan a conformar, a sumar. Seguro. ¿Cómo hacen para convencerlos de la idea de cada uno? Trabajamos, montamos todo el día el trabajo desde la educación particularmente, resolvemos problemas. Cuando hablaba del trasfondo sociocultural que vive el estudiante de las universidades públicas, hablo de un estudiante que llega sin acceso a una vivienda o que viene con algo y después se queda sin, que no tiene acceso a una alimentación como corresponde, que no tiene acceso a los apuntes. Entonces digo, estamos desde este lugar generando todo el tiempo o tratando de solucionar todos los problemas que vemos en el otro, en el colega estudiante. Y la otra manera de seducir también es mostrándole que no nos quedamos únicamente en el trabajo académico administrativo, sino también que sepan que estamos para generar la otra parte de la vida universitaria en donde se disfruta también. Digo, hacemos de todo un poco. Así como le organizamos una fiesta del ingresante, también los invitamos a que vayan con nosotros en una camioneta o en una combi al interior a ayudar a los damnificados para la inmigración. Bueno, Alejandro tiene por ahí ventaja porque viene con una estructura de la Franja Morada de muchos años. ¿Cómo haces, Benicio, vos para convencer con un partido muy nuevo? Acá en la provincia muy nuevo, de todas maneras, yo vengo de una corriente que existe de hace 60 años en la Argentina, pero sí, es difícil desde el punto de vista que vos lo invitás a algo que está armándose, pero en realidad es sencillo. Pero también porque seduce empezar con algo nuevo. empezar con algo nuevo, por supuesto que También sí. seduce. Y aparte porque nosotros tratamos de hablar realidades concretas, digamos. Nosotros tenemos la realidad de estudiantes, pero la gran mayoría, como decía el compañero, en las casas de estudio públicas, como el IFC, soy el Instituto de Formación Docente, la gran mayoría labura, ¿sí? Y aparte, o ya empezó a laburar en nuestra profesión. Nosotros nos formamos para docentes, pero hay una carencia tal en el sistema educativo que en segundo o tercer año ya estamos en las escuelas, y conectar con esa realidad, entender que nuestra realidad como estudiantes se mezcla, se entreteje con nuestra futura realidad como docentes, y que eso nos relaciona con nuestros compañeros docentes, es el primer paso y lo primero con lo que tratamos de hablar con nuestros compañeros en el IFC. Entender que, por ejemplo, a principio de año, cuando se dan los conflictos por el aumento del sueldo con los docentes, que acá, digamos, viene medio planchado porque el gobierno los plancha, los conflictos, pero siempre hay conflictos, nosotros tenemos que tomar una posición en eso, que no existe aislarse en la casa de estudio y que
que eso beneficia a los que no quieren cambiar las cosas. Bien, a los dos muchas gracias. Me parecía que era momento de que los nuevos dirigentes, ¿dónde nacen? Apenas que nacen, nos hubiera gustado tener más, algunos por distintas cuestiones no han podido asistir, pero de todas formas nos interesa y mucho el tema. La producción va a quedarse con sus contactos para volver a tener de forma más ampliada y de cara ya metidos de lleno en un proceso electoral. ¿Qué piensan ustedes? Digo, porque ustedes quizás sean dentro de algún año también candidatos, quizás Quizás este año. ¿Quizás este año? Sí. Ah, mira. No. Este año no. Este año no. Primero formación, un poco más de cuestiones que afiancen y nos avalen como realmente lo que la sociedad, la comunidad después nos va a votar. Por lo menos que vote gente formada. Benicio, gracias por venir. Muchas gracias. Alejandro, Muchísimas también. gracias Un gusto a tenerlo. ustedes. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, acá hay formadores de líderes políticos. Cuando regresemos va a haber dirigentes políticos jóvenes. Regresamos a nuestro modelo político 2015 en este miércoles 11 de marzo. Le dije, vamos a hablar con jóvenes dirigentes políticos. Recién pasaron los chicos que están comenzando en los centros estudiantes, los que llegan de otras provincias, los que quieren conformar un espacio político. Aquí en este bloque vamos a hablar con dirigentes ya reconocidos dentro de su estructura y también dentro de la dirigencia política provincial de los jóvenes. A mi izquierda está Nahuel Sienra, un gusto tenerte, Nahuel. Hola Orlando, ¿cómo andás? Gracias por venir. Lo conozco Gracias. cuando hacía deporte conmigo, Sí. Ahora hace política. ¿Viste? Un gusto tenerte, Unión Gracias. Cívica Radical, ¿está Así bien? es. Juventud Radical. Juventud Radical. María José Álvarez, un gusto tenerte. Un gusto. ¿Por qué espacio? Colina. Colina, Tenía que haber adivinado, con ese color. Sí, que nos representa. Exactamente. Está el hombre del PRO, Carlos Pereira. Un gusto tenerte. Gracias Orlando por la invitación. No, un gusto tenerte. La verdad que nos da un gran gusto recibirnos. Y está Pablo Patiño, quien va a enarbolar las banderas del comunismo en esta Buenas mesa. noches, muchas gracias por la invitación, muy agradecido. No, por favor, nos interesa mucho la opinión de ustedes, porque ustedes terminan haciendo docencia con los que vienen detrás, y quizás, como decían los otros chicos que creo que escucharon, en algún momento quizás se sienten aquí como candidatos. Digo, ¿la idea es hacer política para llegar donde llegan todos, o la idea es hacer política para el beneficio de todos? Bueno, si me permitís, me parece que en el caso del PRO, me parece que es hoy el único partido anclado en el siglo XXI, ¿sí? No nos sentimos representados quizás en las miradas que han reflejado los chicos en el bloque anterior, con posiciones estereotipadas en cuanto a qué es la militancia. Los trataste de viejos a todos. No. Siglo Digo, XXI. me parece que son modelos que además en el CRIB hacían referencia a un mundo que hoy no existe, ¿no? Las referencias que habían. Me parece más valioso para un manual de historia de las ideas políticas que para lo que tiene que ver con la coyuntura argentina y lo que necesita la sociedad hoy. En ese sentido, el PRO plantea un punto de inflexión. Reparar hablando en que los principales dirigentes del PRO no vienen de la escuela tradicional de la vida política, sino que son actores que vienen de la vida privada por lo general, que se han sentido interpelados con deseos de participar y agregarle valor a la sociedad, al Estado. ¿Qué etcétera. raíz tiene el PRO? ¿Justicialista, radical, conservador? Bueno, eso me parece quizás, Orlando, la pregunta es inteligente, pero es sesgada en el sentido de que el PRO, en lo que se diferencia, que no tiene una doctrina rigurosa o dogmática, un decálogo de principios como tienen los partidos tradicionales, que son respetables, pero que son partidos anclados en el pasado. El PRO es un partido del futuro, ¿sí? Donde nosotros tenemos algunas pautas o valores y lo que buscamos es un grupo de gente valiosa, ¿sí? Que incursionan en lo público para agregarle valor. Espera un cachito. Digo, ya los trataste de que están en el otro siglo, porque al decir que están en el siglo XXI, digo, a los tres, al menos los que están, digo, antes que contesten, la idea era, y pusimos la mesa más chica porque la mesa era más grande, porque fue infructuoso conseguir a alguien que representara a la juventud peronista. Digo, la juventud peronista, que la tenemos en un informe, y la verdad que la juventud peronista casi las imágenes son blanco y negro, porque es una raza en extinción. No sé si por decisión partidaria. Esa silla estaba reservada a la JP, a la juventud peronista. Los chicos recorrieron todas, a mí tuve unos promos por allí, hicimos todo lo posible, pero la juventud peronista no está, no existe, no se anima, no viene o no conoce la dirección del canal. No tenemos idea, pero no lo pudimos encontrar en una semana de búsqueda. La juventud peronista no apareció. El horario es todos los miércoles y aquí están los que se animaron a venir.
Bueno, quiero que respondan a lo que dijo Pereira. Los trataron del siglo pasado, no del actual siglo. Y bueno, realmente hay muchas diferencias, digamos, en la forma de entender la política, claramente. Pero bueno, digamos que en el disenso está la construcción. Nosotros venimos de un partido histórico, como recién lo reflejaban en el informe, que militó mucho en la vuelta de la democracia, que militó mucho en la época donde las universidades eran privadas y pasaron a ser públicas. Yo creo que el radicalismo y su raíz militante forman parte de lo que es la historia argentina. Con sus errores y con sus aciertos, la historia argentina es la historia del radicalismo y la historia del radicalismo es la historia argentina en muchos aspectos. Y creo que conociendo el pasado podemos interpretar mejor el futuro. No importa si las personas que integran un partido político vienen de ser empresarios o vienen de ser trabajadores o son estudiantes. El tema es que haya gente que esté comprometida con la realidad que se vive y actúen en consecuencia. Digamos que para ser militante en este aspecto uno tiene que tener esa beta solidaria, de no solo pensar en lo bien que se siente uno, sino fundamentalmente pensar en hacerle bien al vecino, al compañero, a toda la gente que le rodea. Yo creo que la base de la militancia es eso, bien, la solidaridad y ese sentido de servicio hacia los demás. Bien. Me parece que el origen de estas corrientes de los partidos no son importantes en tanto y en cuanto se tenga la necesidad de ayudar al otro. Bueno, después les voy a preguntar porque hay una foto donde los vincula a los dos partidos. Digo, sí, ya Pereira y Chienra ya están peleados, ya esa foto no la van a compartir. Bueno, quiero escuchar a María José, ella representa a Colina, que es uno de los, en la capital de San Luis, tiene uno de los pocos referentes con un cargo como el del intendente de la ciudad. Bueno, habló la UCR, habló el PRO, ¿qué dice Colina? Bueno, no está mal, como dice el compañero de la UCR, no está mal recordar o tener en cuenta el pasado. O sea, ustedes son un partido nuevo, nosotros remontamos las banderas del peronismo, pero contextualizamos y somos un movimiento también nuevo que ve al futuro. De hecho, el kirchnerismo tiene muchos militantes jóvenes, y eso es una pauta de que vamos para adelante y estamos pensando en el futuro, no nos quedamos atrás. Nosotros seguimos pensando en el futuro de toda la sociedad. Con respecto a lo que vos decías, si estamos pensando en la construcción colectiva o en candidaturas, no. Nosotros estamos pensando en construir políticas futuro y en el colectivo, no solo en candidaturas. Nosotros no nos detenemos en las candidaturas, somos militantes y nosotros militamos por el proyecto en el colectivo. Siempre mirando al colectivo, no solo en candidaturas, no nos detenemos en eso únicamente. Bien, Pablo, la posición del PC. Sí, siguiendo un poco la línea del compañero, nosotros somos un partido viejo, muy viejo, tenemos casi 200 años de historia a lo largo y a lo ancho del mundo, pero creo que los principios, cuando se funda mi partido, siguen siendo los mismos principios de la actualidad, que está sentado en las bases de resolver la desigualdad social, la injusticia social, la precarización laboral, y todas esas cosas que todavía no se han podido resolver en el punto desde que lo plantea mi partido, desde el punto marxista, desde el punto internacionalista, desde el punto latinoamericanista. Se ha visto resuelto en determinados puntos geográficos, se puede decir Cuba, se puede decir la Unión Soviética en su momento, pero todavía no estaríamos pudiendo resolver nuestros principios políticos, que son esas bases, ¿no? Bien, ya Pereira tiró la primera pelota caliente. Ya digo, no quiero dejar pasar el tema. Digo, la foto de Ricardo con Macri. Digo, representa a Macri. Sé que Carlos se siente representado por Macri. ¿Ricardo representa a la UCR? Sí, Ricardo forma parte de... Mire que hoy salieron todos a darle, Ricardo. Sí, el presidente obviamente, de tu partido. Obviamente dentro del radicalismo se está dando un gran debate más esta semana. El día, bueno, el 14 claro, el día sábado va a haber una convención en Gualeguaychú donde el radicalismo, teniendo en cuenta su forma horizontal de definir las cuestiones, a través de sus representantes de todas las provincias, van a definir el rumbo político. Obviamente hay muchos dirigentes que están a favor de la inclusión de Macri, de Massa, otros dirigentes... Uno u otro, o Macri claro. Más. Ojo que hay gente que también quiere incluir un frente muy amplio respecto del
del futuro del Esta es radicalismo. nueva, ¿no? No, sí, está claro. Me parece que lo que ha hecho Ricardo, siendo, digamos, el principal dirigente de la oposición... ¿Se apuró? No. ¿Se adelantó? Yo creo que él demostró ante los demás, ante los medios de comunicación, incluso ante el partido, su posición de decir que él cree y es necesario que no solamente el radicalismo con algunas fuerzas afines, sino con todos los que se consideran oposición, puede llegar a construirse una opción, una alternativa a este gobierno Está bien, pero el provincial. doctor Ricardo fue a la Vendimia Mendoza, se juntó con Mauricio Macri y se sacó una foto. Sí, él demuestra claramente su postura. ¿Lo invitó Macri o Ricardo le pidió un minutito? Yo creo que los dos se dejaron encontrar. Ah, lo llevó a Abdala, ¿no? Sí. Bueno, en ese sentido, el PRO nosotros somos idénticos a nosotros mismos en el sentido de que hemos sido, somos y seremos macristas. Creo que ese fue el punto de discordia también con el Compromiso Federal, cuando el diputado Abdala tiene que dejar el bloque que integraba con el Compromiso Federal, por las diferencias que había en el sentido de que un sector del Compromiso Federal estaba promoviendo la candidatura a presidente del doctor Rodríguez Saá, y nosotros desde un comienzo estábamos totalmente jugados, como quien dice, por la candidatura de Mauricio, que ha madurado muchísimo, ¿no? En relación al aporte que hacía acá el correligionario, yo lo que veo, con respecto a lo que puede pasar el sábado en la convención, y te invito, Orlando, que hagamos un testeo en la peatonal o donde guste, que el votante radical ya le decidió darle su apoyo a Mauricio Macri. ¿Sí? Sí, me parece que el votante radical ve que Mauricio expresa esos valores republicanos que caracterizan los principios del radicalismo. Es un gobierno que en 8 años no tiene una sola denuncia de corrupción, transparente, eficiente, que gestiona de una manera novedosa y anclada en el siglo XXI el Estado, ¿no? Que le ha resuelto y le ha cambiado la vida a los porteños, y lo que propone Macri para todo el país, y que inteligentemente Sanz, y también agradezco el gesto de Ricardo, han sabido interpretar esa realidad. Sanz, la moción que lleva a la convención, y sin ánimo de meterme en la... No, ya te metiste, dijiste No, que van a decir que sí. Quiero destacar un concepto de Sanz. Dice, me parece que acá hay una parte del partido que no entendió que lo que estamos disputando es, por un lado, democracia republicana o populismo autoritario. Acá no se trata de salvar el kiosquito de ser oposición, sino de realmente derrotar al kirchnerismo a través de una idea de cambio, que es una gran demanda de la sociedad. Bueno, pero al kirchnerismo, primero dijiste populismo autoritario y después lo trataste de kirchnerismo. No, lo dijo Sanz, pero me siento identificado en esas palabras. Yo también quería aportar algo... Bueno, de este lado te van a dar, a ver. Sí. A ver, dale. No, realmente nosotros... La convención para Sí. Pereira no tiene que hacerse, ya está hecho el acuerdo. No, está claro. Hay cuestiones que no son tan digamos, como las piensa él, digamos. No es tan contundente, digamos, la opinión del radicalismo en general. Obviamente, como dije al principio, hay muchas corrientes que tienen su opinión al respecto. Lo que nosotros desde la Juventud Radical, lo que proponemos, podemos llegar a estar de acuerdo en un acuerdo amplio de la oposición. Pero lo que la Juventud Radical va a hacer, va a militar, es para que el candidato en la provincia y en el país sea radical. ¿El acuerdo amplio sería con kirchnerismo o sin kirchnerismo? ¿Más o sin más? Sin kirchnerismo, sin peronismo. Bueno, el kirchnerismo está en la mesa. Digo, trataron de kirchnerismo autoritario. Populismo autoritario. Populismo. Chavismo. Esas palabras. Bueno, nosotros no somos autoritarios, estamos abiertos al diálogo permanentemente. ¿Sí? De hecho, se abren diferentes frentes, que nosotros tenemos diálogo permanente con el radicalismo, escuchamos a todos. De hecho, en nuestras jornadas solidarias de Unidos y Organizados participan compañeros de comunismo. Me parece que el populismo también quedó anclado en el siglo pasado. Ya nosotros hemos superado el populismo, nuestra democracia se ha modernizado, nuestra cultura ha superado ciertas cosas que ya no forman parte del populismo. ¿Sí? Retomar algunas banderas del peronismo no significa seguir en el populismo, y el peronismo no es populismo. ¿Sí? Y bueno, como te digo, nosotros hemos ganado un gobierno democráticamente y tenemos el apoyo del 54% de la población. Eso nos da cierto poder para tomar ciertas decisiones porque somos gobierno, pero estamos abiertos permanentemente al diálogo.
Bien. Y escuchamos a todos los sectores. Pienso muy bien y me parece que se equivocó de partido. ¿Qué? No, yo creo que, mira, vino hasta vestida con los colores, me parece que no. Hay que darle unos añitos más. Bueno. No, estoy totalmente convencida de que vamos por el camino correcto y soy kirchnerista desde el primer momento. Bueno, pero la política es el arte de intentar seducir, digo. Bueno, pero ya vamos a volver a al la tema. persuasión. Exacto. Bueno, y con este tema, ¿qué dice el presidente? Con respecto a los compañeros, el compañero Nahuel de la Juventud Radical, nosotros pensamos, el análisis que hacemos es que la Unión Cívica Radical está teniendo mucha disidencia con su dirigente a nivel nacional, con todo el respeto, compañero Nahuel, y hoy por hoy se está posicionando como furgón de cola de los compañeros del PRO bajo el mandato de Mauricio. Sí. Y posicionando a Macri como la locomotora de ese ferrocarril. El tema y el análisis que nosotros hacemos, el análisis de coyuntura que nosotros hacemos es que el problema principal de por qué un partido histórico como la Unión Cívica Radical se posiciona como furgón de cola de lo que es el PRO tiene que ver con que no tienen un modelo nacional claro, programático, un programa con puntos claves de poder hacer o de poder llegar a profundizar este mismo modelo o otro modelo. Pero Creo furgón que de cola no es muy ofensivo, digo, podría ser compañero de fórmula, compañero de proyecto, furgón de cola Claro, no es sí. medio despectivo. Desde el punto de vista de que se están posicionando detrás, ¿por qué? Porque ellos, si van a nuestro modo de entender, ¿no? La política, si ellos van en una alianza con los compañeros del PRO, obviamente quien va a ir para presidente va a ser compañero Mauricio, ¿no? No creo que sea Ricardo, no sé, otro compañero. No, Eso lo yo lo que sabrán creo, ustedes. Por ahí lo que pasa es que en el afán de cuidar los lugares legislativos, los lugares en las gobernaciones, en la intendencia y demás, se busca el resguardo político, no el arriero. Primero es asegurarse, no perder lugar. Sí, lógico. Y después vemos, si ganamos uno, vamos adelante o atrás de la locomotora. Yo voy a disentir con el análisis. Estamos para eso. El radicalismo acá en San Luis, más que nada, ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años, más que nada del año 2011 para acá, con la aparición de dirigentes importantes dentro del radicalismo, como lo son José Luis Ricardo, Alejandro Cacase. Se ha generado un espacio muy importante en la Cámara de Diputados, o sea, ha habido un crecimiento con fuerzas afines al radicalismo, con otras fuerzas que quizás hay algunas diferencias, pero que hemos mantenido un trabajo en conjunto y en la actualidad se ha propuesto, se ha propuesto en muchas provincias, también muchos dirigentes del interior y en muchas provincias, ampliar ese marco. Y en esa ampliación nosotros no queremos ser furgón de cola, no lo vamos a hacer porque hay dirigentes muy importantes dentro del radicalismo que tienen la opción de gobernar sus respectivas provincias y de ser gobierno a nivel nacional. O sea, el radicalismo tiene candidatos. Sí. Mauricio Macri es un candidato, pero también el radicalismo los tiene. No es radicalismo. Ustedes lo pueden tomar como candidato, es otra cosa. De hecho, dentro de un han acuerdo salido a la luz las discusiones entre Alfonsín y Sanz, ¿sí? Explicando de por qué nosotros, y Alfonsín nombrando como furgón de cola al radicalismo, explícita o implícitamente, porque saben que eso, lo que se están jugando, ustedes lo que se están jugando, compañeros, es no perder los lugares que han ganado democráticamente, con el voto del pueblo y demás, pero ustedes saben que arriesgándose a nivel nacional, con Macri por un lado, con quien vaya a quedar del kirchnerismo, candidato del kirchnerismo, después de la interna por otro lado, y el radicalismo con fórmula propia por otro lado, yo creo que es un suicidio político. Bien. Perdón, nosotros estamos en un suicidio etapa. político. Bueno. No, insisto, no estoy de acuerdo con ese análisis. Yo creo que el radicalismo está en crecimiento. No es que quiere perder lugares, sino que va a ganar más lugares. Y una de las estrategias claramente es esta. Me parece que la gente lo va a decidir en su momento con su voto. Está bien. Tiene las PASO, pero lo que está claro es que los jóvenes del radicalismo y muchos dirigentes también del radicalismo quieren candidatos propios y vamos a militar por candidatos propios. Todo partido lo quiere. Más allá de que dentro de los acuerdos políticos, dentro de las PASO, en las cuales pueden haber frentes muy amplios, haya candidatos que de otros partidos, pero nosotros como radicalismo vamos a... Por los candidatos propios. 10 segundos porque tengo un informe para que lo veamos. Me parece que
estamos apelando, bueno, al radicalismo, al peronismo, etcétera, como abstracciones que están divorciadas de la realidad de la gente o del sentido del día a día del ciudadano. Por eso en los congresos de comunicación política, y apelo acá a la politóloga que me desmienta, está probado que la gente vota a las personas en los últimos años. Solamente un 17% tiene esa fidelidad al signo partidario que aparece en la boleta. O sea que entramos a una nueva forma de hacer democracia, que es a partir de liderazgo fundado en base al desarrollo de las potencialidades que tienen los líderes. Eso no... Bien. Dejando afuera los programas, los modelos. No, líderes políticos. con ideas y respaldados en una coherencia de vida, ¿no? Bien, vamos a hacer un recreo para que ustedes puedan responder. Si se quieren responder, los invito a ver este informe. Escúchenlo atentamente. Capítulo 4, versículo 2. Los muchachos peronistas. Los muchachos, los jóvenes dirigentes del PJ, tienen más de 30 años. Entrar a la sede del partido en calle Héroes de Malvinas es encontrarse con el nido vacío. Ya no hay pichones, ya todos vuelan. La Juventud Peronista, la conocida JP, está integrada por jóvenes de 16 a 35 años, de acuerdo a la Carta Orgánica Partidaria, aunque en el PJ puntano es hasta los 30 años. ¿Qué nos ocurrió?, se preguntan algunos militantes justicialistas. Los cargos dirigenciales y gubernamentales siguen estando ocupados por los mismos rostros, los mismos peronistas. La respuesta, dicha en voz baja dentro del partido, es que los viejos y poderosos patriarcas no conceden ni espacio ni lugar a la juventud. Desde afuera, con una mirada sociológica e histórica del partido, la respuesta es la misma. Más de 3 décadas de rodríguezaísmo no pueden sino dejar una tremenda mella en sectores de la población, en jóvenes, que se han criado, pensemos, por ejemplo, que quienes tienen de 31, 32 años para abajo, no han visto más que Rodríguez Sá. Por eso es que es muy difícil encontrar, por ejemplo, en el Partido Justicialista o en la juventud del PJ, quizás cabezas que estén pensando en otro tipo de cosas. Los muchachos, tantas veces cantados y nombrados, son la esencia del peronismo en todo el país. Pero en San Luis la situación parece ser distinta. ¿San Luis, otro país? Dijo Juan Domingo Perón el 5 de junio de 1963. En lo profundo, el problema argentino es un problema de generaciones. La vieja generación, demoliberal burguesa, que puja por subsistir. Y la nueva generación, evolucionista, que anhela imponer otras formas de vivir y progresar. La decisión está en la lucha de generaciones, está en el tiempo. El futuro es la juventud. Y si no me dieran otros factores, la supresión biológica aseguraría el triunfo a los jóvenes. Bueno, ahí estaba, involucramos ahí al partido gobernante que lamentablemente no pudimos detectar ni un dirigente de la Juventud Peronista. ¿Ustedes se cruzan con gente de la Juventud Peronista joven? No. ¿Conocen alguno? Para nada, nada. No se ven trabajando en las casas, no se ven trabajando en los barrios. Yo creo que eso tiene que ver con una multiplicidad de factores. Por un lado, de que esos, en lo que va de su mandato, que son 3 décadas, entre un poquito más y un poquito menos, se han encargado, que es algo que tienen las políticas neoliberales, de destruir a los jóvenes desde lo político, desde el accionar, de darles a entender de que ellos son el motor del cambio, ¿no? El motor de una profundización, los que realmente actúan. Por otro lado, el factor de que ellos gobiernan desde la superestructura, ellos se encargan de gobernar y dirigir desde lo alto, ¿no? Como piensan eso, no es conveniente, por un lado, tener a jóvenes pensantes involucrados en la política, y por otro lado, como sabemos todos, no es conveniente para eso que en general los ciudadanos de San Luis piensen o tengan cierto desarrollo, no te digo de conciencia de clase, pero cierto desarrollo desde lo político, intelectual. ¿Cierto? Bien, ya todos conocemos los que consumimos política, que por ejemplo la UCR con su franja morada, por ejemplo, y otras agrupaciones. Que vienen perdiendo todos los centros de estudiantes en la universidad, ¿no? No hacía falta que lo dijera. Hay algún ruidito ahí. Bueno, no, la verdad que yo decía que todos conocen la juventud del Partido Radical a nivel país. Todos conocen los representantes del PC a nivel país. Digo, 2 de los partidos más jóvenes en la Argentina, partido. Le digo, el espacio del kirchnerismo se ha tomado la gestión del doctor Kirchner y la doble gestión de la actual presidenta para formar un importante número de jóvenes dirigentes o militantes. No sé cómo te gusta que te digan. Militantes. Militantes. ¿El PRO tiene juventud?
Sí, por supuesto. Digo, porque son muy jóvenes ustedes como partido. Sí. Pero ¿empezaron de jóvenes o hay jóvenes que comulgan con las ideas del ingeniero Macri ya? Sí, hay una juventud, de hecho está organizada políticamente, con juntas en todas las provincias y los distritos, y también hay un grupo de jóvenes profesionales sub-25, sub-30 que le dan mucha actividad al partido y mucho volumen de ideas. Bueno, pero la Carta Orgánica del PJ dice que los jóvenes o la juventud debe tener desde 16 y hasta 30 años. Digo, cuando vos me decís que tienen entre 25 y 30, ya son medio grandulones, ya son grandes. Juventud acumulada, profesionales pro, digamos. Digo, pero Sí. jóvenes de 16 años, yo creo que el kirchnerismo, y creo que ha sumado mucho, Sí. algo que yo no estoy de acuerdo, lo digo, del voto de los 16 años. Pero digo, es otra discusión. Digo, el Movimiento Popular Nacional o el kirchnerismo ha apostado por los jóvenes, por los más chiquitos. Sí, por supuesto. Y esa es una de las diferencias también, lo que vemos acá en la provincia. No tienen juventud porque la mayor cantidad de juventud de esta provincia no está de acuerdo con el modelo de Rodríguez Sá. Bien. Entonces es lógico, no militan para ellos porque no creemos y no estamos de acuerdo con el modelo feudal que ellos representan. María José, digo, ¿ustedes han logrado la adhesión de jóvenes de otras representaciones políticas que no tienen lugar para expresarse? ¿Ustedes han logrado gente del PRO, del PC, del...? Es que nosotros estamos abiertos permanentemente, por eso lo reitero, al diálogo, y hemos logrado tener militantes de diferentes ámbitos o que no se sentían representados. Está bien. En otros ámbitos. O sea, ha habido migración de juventudes Sí, políticas. por supuesto. ¿A ustedes? Sí, por ¿A supuesto, ustedes se ha llegó dado. gente de Colina, del PRO, del PC, del PJ? Ha habido chicos de muchas extracciones ideológicas, políticas, que se han acercado al radicalismo, porque se han sentido contenidos de ¿Y alguna qué dicen manera. cuando u otra. golpean la puerta? Vengo porque no tengo lugar, no me gusta. No, directamente no. A veces indagar demasiado, esas cuestiones se van dando con la confianza. La verdad que los chicos cuando llegan dicen que lo único que les interesa es trabajar por la gente, para la gente. Está claro esto. Si hay algo, adhiriendo a lo que decían los chicos, el daño más grande que hizo Rodríguez Sá y todas las gestiones del compromiso federal ha sido a la militancia juvenil. Porque a partir de ese ejemplo, mal ejemplo que dan ellos, manejando las cuestiones de esta manera tan vertical y tan monetariamente, los jóvenes que han nacido bajo este gobierno de 30 años creen que la militancia es innecesaria. Lamentablemente hay muchos que creen que no hace falta, que todo se maneja a control remoto como ellos quieren manejar la provincia. Está bien. Y en ese aspecto nosotros, los partidos, no solo el radicalismo, sino en general, nos hemos visto perjudicados, pero aún así no hemos claudicado en nuestras luchas y hemos recibido militantes a través de nuestro trabajo, ya sea para generar nuevos cuadros políticos, sino también tarea solidaria. Hemos logrado contener a muchos jóvenes que en un principio creían totalmente innecesaria la militancia. Creo que ese ha sido el daño más grande. Y se nota cuando los mismos jóvenes del compromiso federal no participan y no debaten. Digo, También alguien va a Orlando- contramano, o ustedes con Orlando- las bases o ellos sin bases. No, hay un dato que no es menor que ha sido muy desalentador para los jóvenes, que es la historia de la cooptación política de la cual ha sido testigo San Luis, ¿sí? Por lo general del oficialismo respecto de líderes de la oposición, en algunos casos expresiones del radicalismo, lamentablemente, pero eso genera una mala ejemplaridad en el joven que desalienta la militancia, porque si la persona con la cual te sentís representada y te lidera luego hace algún pacto que no resulta del todo coherente, eso es totalmente desmotivante para los más jóvenes, ¿no? Bien. Digamos entonces, en la actualidad, digamos, dentro del PRO, hasta hace poco haber sido aliado del compromiso federal, ahora esta nueva apertura también me imagino que debe haber sido un golpe. Nosotros siempre somos macristas, o sea que y con Rodríguez Sá reivindicamos Rodríguez Sá el modelo, muchas de las políticas públicas que tiene San Luis, disciplina fiscal, acceso a la vivienda, poco índice de desempleo, etcétera. Lo que nosotros queremos es agregar valor a la forma en que se viene gestionando el Estado en los últimos 30 años. Bien, Carlos, digo, el PRO con compromiso federal es un divorcio con papeles. Listo. Mirá, te voy a ser honesto, nuestro líder Bartolomé Abdala tiene fuertes vínculos con el justicialismo de San Luis a Sí, nivel pero el jefe- de las bases, ¿sí? Fíjate que nosotros disputamos en las PASO del 2013 dentro del Frente Compromiso Federal y Bartolomé en la lista de diputados provinciales con 9 listas sale tercero y en las categorías de concejales
segundo de la mano de una gran militante justicialista que es Sandra Barroso, ¿sí? Sí. Con lo cual, PRO tiene un componente de voto justicialista. Y el mensaje de Mauricio Macri incorporándolo recientemente también a Lole Reutemann, ¿sí? Abrirse esas expresiones del peronismo en lo más valioso que tenga el peronismo. Mauricio ha dicho, reivindico las banderas del justicialismo. En lo que no estoy de acuerdo es con quienes han hegemonizado en los últimos 25 años esas banderas. Así que la tercera vía que propone Macri es un punto de convergencia que se nutre de personas que vienen de esas expresiones, bien, pero radicales y peronistas. digo, Bartolomé Nadal, que fue separado de su propio bloque. Sí, un poco se fue y un poco lo fueron. Lo fueron, yo creo que lo fueron y después se terminó yendo. Digo, bueno, es un tema... No, estaba consensuado. La verdad es que, como yo te dije en el primer bloque, nosotros ya habíamos hecho la apuesta con Mauricio Macri presidente. De hecho, Mauricio visita San Luis, lo visita el gobernador Poggi. Mauricio tiene el gesto de visitar la única provincia peronista a la que ha ido, fue San Luis. Y tuvo una comida que es pública, donde estuvo el senador Rodríguez Sá, otros operadores del PJ, y bueno, no se llegó a un punto de ¿Qué le acuerdo. dijo ese día? Si te deja afuera Alberto, venite conmigo. ¿No le dijo eso? No, Mauricio elogió la gestión de San Luis, le pareció que era uno de los pocos estados provinciales que todos los años tiene transformaciones útiles para la sociedad, pero no ha habido un entendimiento desde el punto de vista que me parece que hoy el PJ puntano está más orientado a masa, nada más. Bien, este informe quiero que lo escuchen bien porque los que van a escuchar no los voy a tratar de viejos por su trayectoria en los espacios, no son viejos, son viejos en el mundillo político. Escuchen lo que dicen sobre la realidad puntal. La palabra militante es una palabra media fea porque siempre me sonó a mí a militar, y si hay algo que yo odié en mi vida son los militares, ¿no? Pero digamos, militancia es como la acción o las acciones que lleva adelante alguien que cree en una idea. Mi militancia arranca cuando yo hago el servicio militar, así de simple. Mirá, en realidad antes era una persona que me gustaba toda la cuestión social, política, siempre he tenido sensibilidad como todo el mundo, ¿viste? Nada más que uno es sensible a una cosa y otro a otra. Pero cuando hice el servicio militar me di cuenta de lo terrible que era el pensamiento militar, ¿no? Y el pensamiento militar, digamos, ha sido una de las corrientes políticas hegemónicas en nuestro país, ¿no? Y yo no sé si no lo sigue siendo todavía, ¿no? Yo salgo de ahí pensando en cómo cambiar el mundo, ¿viste? Cómo erradicar a los militares, así siempre, que no hubiese más militares, que no hubiese más ejército, que no hubiese más violencia, ¿viste? Todo ese tipo de cosas, sí. Es decir, vos decís, en aquella época uno se jugaba la vida. Me parece que en cierto sentido éramos medio ingenuos. Nada por el estilo. Nosotros lo hicimos porque era los márgenes que teníamos, ninguno. Entonces las puertas las tenemos que abrir a patada. Es decir, si Rodríguez Sá vuelve a ser gobernador de San Luis, bueno, la respuesta es obvia. No sirve un pa' mierda. Esa es la respuesta obvia. Y fundamentalmente no sirve pa' mierda la oposición, del color que sea, ¿eh? No, acá no se salva nadie, porque estos no están venidos de otro lado, estos están hechos acá. Es decir, los Rodríguez han gobernado 30 y pico de años la provincia de San Luis, como se les ha dicho, porque han tenido la anuencia de la oposición, de centro, de derecha, de izquierda, porque han hecho lo imposible para que los Rodríguez Sá sigan gobernando. Si uno ve el staff gobernante, son gente que tiene entre 30 y 35 años, es gente joven, Eso no quiere decir que sean jóvenes de acá, o que pretendan un cambio fundamental en la vida de la población puntana, no. Son mercenarios de una mafia, son soldados de una mafia encabezados por los Rodríguez Sá. Pero los Rodríguez Sá no es un problema ideológico, los Rodríguez Sá es un problema judicial, son delincuentes. Y los que están con ellos son delincuentes, porque nadie a esta altura del partido puede decir que ignora quiénes son. Tampoco. Ustedes no ignoran la vida del 30 años más de 30 años de democracia y qué ha pasado en la provincia
con un solo modelo que ha gobernado, bueno, que está todavía al mando. Ahí cuando hablaba este reconocido dirigente, como es Aníbal Olivera, Montonero, habló del oficialismo y habló de la oposición. Dijo, no voy a repetir, lo dijo él, no han servido para... ¿Es así? ¿La oposición? Desde el radicalismo, desde la juventud, siempre fuimos muy críticos con algunas decisiones que se han tomado. Hacemos mea culpa en su momento de algunas cuestiones que los líderes del radicalismo en estos 30 años no han sabido resolver. Lo que nosotros estamos ahora y estamos convencidos y seguimos apostando al partido es que nosotros y la gente que nos acompañe, los chicos que se sumen, debemos ser las caras nuevas de ese radicalismo. Ver los errores que se cometieron, no volver a cometerlos, porque uno al cometer errores políticos o errores en la estrategia le está fallando a la gente. Lo que nosotros ahora estamos pensando es en el futuro. Bien. Y el futuro es a partir de la militancia, y es una cuestión que quiero aclarar de ahí que se dijo en el informe. Nosotros creemos que la militancia es fundamental para generar nuevas caras en el mundo de la política y en el mundo de la sociedad comprometida. Es fundamental. Desde el radicalismo estamos poniendo en todas nuestras energías para que jóvenes de todas las edades se acerquen y tengan no solamente ese sentimiento solidario que lo dije al principio, sino también, digamos, esa aspiración de hacerse cargo de uno, de poder cambiarle la vida a los demás. Y, digamos, en ese aspecto, generar nuevos dirigentes. Bien. Y creemos que esos nuevos dirigentes van a poder entender y van a poder solucionar los problemas coyunturales que tiene nuestra provincia. Bueno, vamos a aprovechar para ir cerrando. Te escucho, María José, con todo lo que has visto, escuchado, ¿querés responder algo? Sí, me parece que bueno, que no vamos a desmerecer todo lo que son dirigentes inteligentes. De hecho, por algo se mantuvieron durante tantos años. Ellos llevan en el poder 32 años. Hasta ahora no hubo una oposición que lograra sacarlos del poder. Pero me parece que el pueblo puntano hoy en día es diferente. Los jóvenes puntanos nos despertamos y pedimos el cambio. Yo creo que estamos en una crisis del rodriguezaísmo que tenemos que aprovechar y que tenemos que unirnos y lograr cambiar el modelo político a los que nos tienen acostumbrados hace 32 años. Nada, no es que hasta ahora haya habido una oposición que no sirviera, sino que ellos han sabido mantenerse en el poder inteligentemente. Tu partido es parte de la oposición también, ¿eh? Por supuesto. Ustedes llevan menos años que otros. Por supuesto. Carlos, te escucho. Ya Bueno, para ir cerrando. El PRO nace como un partido, en el caso en la provincia, es uno de los 5 partidos fundadores del PRO a nivel nacional, ¿sí? Nosotros tenemos una clara vocación de poder y de gobernar el Estado. En este sentido nos hemos juntado rodeados de numerosos profesionales, y comerciantes, actores que han tenido protagonismo en lo público, para prepararnos para ese desafío. En este camino encontramos expresiones, ¿sí?, del radicalismo bastante valiosas y que son encomiables, con las cuales estaríamos a gusto en entramar una sociedad en ese sentido, pensando en el San Luis del futuro, y de devolverle a un espacio alternador, digamos, la palabra opositor no me define, pero sí alternador, que agregue valor y que le devuelve el prestigio de ser alternativa a una demanda política que existe en la sociedad, es decir, hacer una oferta electoral competitiva con estos nuevos emergentes que tiene el PRO, un sector del mismo justicialismo también, y de la expresión del radicalismo, que creo que con la cual más comulgo es la vinculada a José Ricardo, no con el viejo radicalismo que le dio la reforma constitucional al oficialismo, etcétera. Parece que eso es parte de la vieja política. Con esos actores queremos asociarnos, y con el vecino y con el puntano que quiere un mejor San Luis. Bien, Pablo. Bueno, yo dejando un poco de lado el proselitismo y la propaganda política, volviendo un poco al eje de cómo gobiernan y por qué gobiernan, para qué gobiernan quienes están gobernando la provincia, yo creo que ellos tienen un pensamiento de que el pueblo puntano es tonto, y el pueblo puntano no es tonto, y el pueblo puntano está sufriendo mucho. Hace rato la compañera mencionaba la jornada solidaria de la semana pasada en las localidades del norte de San Luis, del departamento de Ayacucho. Ahí la gente perdió todo la gente se está mudando de los pueblos porque no le quedó nada, le quedaron los cimientos, la pared y el techo nada más. Y sabemos, porque es sabido, que el gobierno provincial tiene un fondo anticíclico.
de más de 240 millones de pesos. Con eso se pueden hacer más de 600 casas, 700 casas. Lo suficiente para solventarle, por lo menos la vivienda, a todas las familias que quedaron en la nada. Sin embargo, no hace nada. Sabemos que el gobierno provincial se puede declarar en emergencia hídrica para que el Estado Nacional pueda intervenir, pueda tener injerencia sobre la provincia y pueda entrar con todo con las herramientas que tiene el Estado, de sanidad, económica, de materiales de construcción. Y no lo hace tampoco. Entonces, ese es el gobierno provincial que tenemos, que se aprovecha de la gente. Bien. Hace unos días, Adolfo Rodríguez A, en un canal de televisión, decía que en San Luis no hay villas, pero se ve que desconoce esa realidad de la gente del norte que vive con techos de paja y en el barro. Nosotros nos encontramos con una realidad muy dura que el gobierno provincial está queriendo ocultar y ellos mismos no quieren hacer absolutamente nada por esa gente. Bien. Desde la juventud también nosotros lanzamos una petición digital también mientras juntábamos donaciones para la gente, que tiene que ver con esto, con el reencauzar un poco los fondos provinciales que están utilizándose en espectáculos, cuando tenemos gente que realmente está en condiciones desesperantes. Creo que es una cuestión que es cierta, es real, y que también nosotros nos hemos manifestado en contra y estamos muy en desacuerdo en la forma que se administra el presupuesto en la provincia, y no se piensa en situaciones de emergencia como esta o como las que pueden llegar a pasar en el futuro. Bien. Sí, me dejaba hablando para casi no te dejo. Un segundito. Me gustaría mandar un saludo muy solidario y de acompañamiento a la patria venezolana que está sufriendo mucho por la injerencia de Estados Unidos en estos momentos, y pedirles también la solidaridad de los compañeros de otras organizaciones para que también se posicionen en contra de la injerencia de los Estados Unidos sobre una patria soberana, libre y democrática como es la patria de Venezuela. Se nos terminó el tiempo. Gracias, Carlos, gracias, Pablo, gracias a María José, gracias, Nahuel, por estar con nosotros. Hacemos la pausa. Cuando regresemos vamos a escuchar a los dos primeros que manifestaron querer ser gobernador en las próximas elecciones. Hemos comenzado en los programas anteriores a hablar de algunos temas que tienen que ver con la realidad política, también por ahí hundiendo un poquito el tema que tiene que ver con la actualidad de nuestra provincia. Hoy nos van a visitar los que hicieron punta. Digo, ¿usted de quién se trata? Bueno, dos que ya han manifestado su intención y que sus partidos no han dicho que no, a las pretensiones de estos dos invitados de ser precandidatos a gobernador para las próximas elecciones. Los voy a presentar, y después tenemos un pequeño informe sobre ellos. Nos acompaña esta noche aquí en nuestro modelo político el doctor José Ricardo, actual diputado nacional. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien. Un gusto tenerlo. Un gustazo es mío. Bueno, a mi izquierda está el doctor José Luis Dopazo, actual concejal por el Frente para la Victoria en la capital. Doctor, también. Buenas noches, Orlando. Un gusto estar acá. Igualmente. Gracias por compartir otro miércoles con nosotros. Yo decía que al menos sus partidos nos han dicho que no. Ustedes han dicho, queremos ser, y nadie les ha dicho que no. ¿Cómo van a decir que no? Estamos en democracia. Y iremos las pasos. Para eso están. Sí. Bueno. Para el que no quiera, vamos a participar. Era una presentación, no sé, no. Digo, siempre salta uno y dice no, que yo, que sí. En definitiva. No, yo creo que lo bueno es tener más democracia, más posibilidad de elección para nuestra gente. Bien, los conocen, pero la producción ha preparado un pedacito, así, los perfiles de nuestros invitados, así que los presentamos y después comenzamos a conversar con el diputado nacional José Ricardo y el concejal, el doctor José Luis Dopazo. José Luis Dopazo, 51 años, nacido en 1963 en la ciudad de San Luis. Abogado, con especialización en Derecho Procesal, Derecho Penal y Criminología. Ha sido director nacional de asistencia financiera a las provincias y municipios del Ministerio del Interior de la Nación. Concejal en el periodo 1995-1999. Integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales en 2 periodos, 2010-2011 y 2011-2012. Actual concejal de la ciudad de San Luis, electo en el año 2013. José Luis Dopazo, hoy
precandidato a gobernador de la provincia de San Luis por el Frente para la Victoria. José Luis Ricardo, 53 años, nació en 1961 en Cañada Seca, provincia de Buenos Aires. Doctor en Física y profesor titular exclusivo en la Universidad Nacional de San Luis. Ha sido investigador invitado en distintas universidades nacionales y de otros países. Fue rector de la Universidad Nacional de San Luis durante 2 periodos, 2007-2010 y 2010-2013. Fue candidato a gobernador en el 2011 y en el 2013 fue elegido diputado nacional por San Luis. José Luis Ricardo, hoy precandidato a gobernador por la Unión Cívica Radical. Bueno, ahí estaba un pequeño perfil, muchos datos conocidos. ¿Erramos en alguno? ¿Falta algo? No, está muy bien. Los años están Frente justos. Amplio. Los años están Los justos. años están Los años justos. también. Siempre está fue bien más grande José también que yo. contados. También Aunque con- compartimos el deporte Sí. con él desde chico, ¿no? Vos viniste en el 80 acá. En el 81. 81, 80, 81. Pero cuando sí. éramos adolescentes, Así es. calculo que habíamos tenido 15, 16 años, 17. Por ahí jugábamos al rugby. Y legendario Chancay. en el legendario Chancay, yo en el legendario Los Pampas, todavía los dos equipos, orgullosas camisetas de rugby, así Bueno, que... vos estabas en Rufino. Y claro, yo Y fuimos todavía- a jugar, creo que sí. fuimos a Nos jugar. visitaron en Rufino, Fuimos a yo jugar en venía Rufino, para sí. acá, pero jugamos en la cancha del Ejército, ya nos Sí, pelábamos. sí. hasta- Está bien. Sí, sí. Si van ahora se pelan igual. Da No, igual. pero esa estaba No, mejor pero que la bueno. cancha de la vieja que teníamos en Chancay. La piedra más chiquita era. Claro, sí, sí. Ahí le ganamos el SIC. Al San Isidro Club. Al San Isidro. Muy lindo. Pero le ganamos, obviamente, porque los muchachos venían de jugar en un césped así. No. Claro, yo sé que las Muy piedras lindo, las colocaron muy lindos años, la donde- noche anterior, colocaron las piedras. Bueno, yo decía que no le erraron los años, son muy jóvenes, pero ya con una extensa carrera política, con cargos realmente con mucha responsabilidad, el doctor Ricardo, el doctor Dopazo, digo, ¿se llega más fácil hoy a la política hoy que antes? No, yo creo que la política hoy es mucho más dinámica que antes. Yo tengo el antecedente de mi padre, que hacer una campaña política era subirse a un auto y pueblo por pueblo, hablar con la gente. Pero ahora existen los medios, existen las comunicaciones por redes sociales, existe la documentación, existe la preparación de una campaña. Y también es mucho más costoso que antes. Entonces lo que se ha perdido, y esto no es no digo volver atrás, pero se ha perdido mucho el contacto mano a mano con el pueblo, con la gente. Bueno, y eso hay que se perdió el recuperarlo. contacto, ¿cómo convence la propuesta? Hay un contacto de otro lado, que son los medios de comunicación. Sí, pero los medios transmiten. Bueno, Sí, no convence. yendo a Pero sí. en la última campaña creo que bueno, vos hiciste otro tipo de recorrido, pero nosotros acá en la ciudad, y debo haber dado unas 4 vueltas a la ciudad, caminando y golpeando las puertas, y los que nos están viendo lo saben, y tratando temas muy puntuales. Y eso produce alejamiento, lo que sucede hoy entre la dirigencia y lo que es las reales necesidades. Está bien, hay que golpear puertas. Sí, yo creo que la política hoy ha abierto mayores puertas a los dirigentes, a los referentes sociales y a la gente también, ¿no es cierto? Se ha ido democratizando cada vez más, eso es muy bueno. Cuidando los partidos políticos, ¿no es cierto? Porque es fundamental, es una institución fundamental para nuestra democracia. Ahora, hay que caminar, nosotros somos un partido, vos me preguntaste si estaba todo bien, me presentaste como diputado nacional de la UCR. En realidad, yo soy radical, orgulloso de mi partido, pero estrictamente represento un frente, el Frente Amplio. Y además es un frente de muchos partidos de raigambre histórica, el socialismo, la coalición cívica y otros, que desde sus formas de hacer política contribuyen a la democracia. Así que siempre me gusta decirlo para no olvidarme que la Unión Cívica Radical no es el único partido de este frente, aunque sí un partido muy, muy importante. Y como somos un frente que con una austeridad enorme en las elecciones, incluso disputamos las elecciones contra estructuras muy sólidamente, el gobierno provincial, bueno, ni qué hablar, ¿no es cierto? Una gran capacidad
política de movilización y de recursos del Estado, y también el gobierno nacional, porque ejercer el gobierno da muchas posibilidades de tener pantallas para mostrar las cosas, que eso es importante también en la política, o influye. Así que hemos caminado, yo me acuerdo que en la campaña nos decían los viajeros contra los caminantes. Sí caminamos, pero no caminamos nada más que porque no teníamos recursos. Yo creo que es una cosa que tenemos que recuperar. Nos hizo muy bien ir a los barrios, ir a los pueblos, las localidades, los parajes. Yo me he recorrido, así como dice el negro, he tocado recorrerse la ciudad varias veces. También la provincia nos ayuda a aprender las vivencias, las carencias que hay en el interior, y que ese interior, que a lo mejor en votos es poco, en valor simbólico es enorme, porque no se puede hacer un plan de gobierno mirando la diferencia de las personas cuando vos vas en campaña electoral, que en medio como que te están esperando, y cuando vos no vas en campaña electoral. Yo durante el 2014 recorrí toda la provincia, y allí te esperan de otra forma, porque podés ahondar las temáticas y las necesidades de cada uno de los pueblos de San Luis de otra manera. Más tranquilo, recibiendo las demandas, y uno aprendiendo y viendo cuál es la verdadera realidad de la provincia, que desgraciadamente no es la que nos pintan, y cómo se van empobreciendo muchos pueblos de nuestra provincia. Pueblos, el departamento de Belgrano entero, el departamento de San Martín, que son los más pobres. La incidencia del departamento de Belgrano y del departamento de San Martín es del 1%. En la provincia de San Luis, el padrón electoral. Es el 0,93 y el 1,5 San Martín. Y además, y esa desgraciadamente es el tratamiento que se le da desde los gobiernos. No tienen trabajo, no tienen posibilidad de comercialización de nada, y cuando creo que sobre todo a esa zona, que son productoras agropecuarias en serio, que tienen espacios donde se producen, lo producido no genera trabajo, solo genera ganancias para el productor, y hay un puente hacia los lugares de comercialización. Creo que en esto yo alguna vez te escuché, José, de promover en serio la actividad de la agricultura y la ganadería, más cuando en San Luis ahora se ha retraído la agricultura en pos de la ganadería. ¿Cuál es el problema? El transporte, el encarecimiento del transporte y la gran siembra que hay en la Pampa. Eso hace que el ganado lo estén produciendo. Bueno, ha habido un corrimiento de la frontera agropecuaria argentina. Exactamente. Bueno, San Luis, prácticamente el 60% del ganado que se come en la Argentina, que se faena, no en San Luis nada más, sino en Buenos Aires, se cría en San Luis, en el departamento Pedernera, en el departamento de Jujuy. Y hoy tenemos más de 1,5 millones de cabezas de ganado de la provincia de San Luis. No, productivamente nosotros tenemos una provincia maravillosa, y con una posibilidad enorme de crecer. Pero el sistema político, la forma de conducir el Estado es fundamental para crecer, para generar trabajo. Fíjate que San Luis ha recibido miles de millones, decenas de miles de millones de dólares en beneficios fiscales durante 30 años. Sin embargo, nosotros tenemos una precariedad laboral muy, muy grande, salarios bajos, y un sistema político que ahoga la autonomía de las municipalidades, lo que acaba de decir el negro, ¿no es cierto? Se ve mucho en San Martín, en Belgrano, en el sur, en Jujuy, lo di como ejemplo, el declive de la producción en industria y en capacidad laboral, y hay otra cosa que es más grave todavía, en la capacitación laboral. Desde el año 2006 a esta parte, en términos estadísticos, es todo para abajo. Ahora, es un gobierno centralista, que fue ahogando todos los bienes públicos, la autonomía de los municipios, no solo porque le da 1/3 del promedio del país, ni que hablar, cosa que sufre la municipalidad acá, Villa Mercedes, eso somos lo quiero hablar. Los que menos coparticipamos en la República Argentina. Y además, en San Luis. Esa es la provincia, sí, es grave. Y además, ya que hablamos con un diagnóstico de lo que es San Luis y la Argentina, yo quiero entrar por el motivo que los invitamos. Los voy a sacar del tema. El diputado Ricardo pretende ser gobernador, y salta de una categoría como es la Diputación Nacional a un cargo en la provincia. El doctor Dopazo tiene un cargo legislativo municipal, pero también quiere dar el gran salto. ¿Por qué? Primero, porque a esta altura me siento en lo personal con la suficiente madurez, no solamente personal, sino política, como para encarar este anhelo de gobernar la provincia de San Luis.
Segundo, porque me he ido preparando durante muchísimos años, recabando información, datos, viendo el desarrollo del gobierno, lo que me lleva a proponerme a mí mismo y también proponerle a la sociedad la posibilidad de hacer un cambio importante, histórico, en la provincia de San Luis. Pero además, por esta situación de madurez, creo que hoy es una oportunidad histórica en San Luis, para toda la oposición. Y si me das un minuto, voy a terminar haciéndole una propuesta a José. No me digas. Este movimiento que hubo en Compromiso Federal, donde Poggi declinó su candidatura. ¿Por qué declinó? Porque no la declinó, obviamente no la declinó. Bueno, ¿le forzaron a decir? Por supuesto, quienes ejercían realmente el poder le dijeron, bueno, se te acabó la administración del poder o el gerenciamiento del poder. Los que pensamos, o en algún momento se pensó, de que el gobernador Poggi estaba haciendo una construcción política y construyendo poder, nos dimos cuenta que lo que estaba haciendo era administrar el poder de otros. Bien. Con un gerenciamiento. Bien. Y esta eventual candidatura, que creo que va a ser el candidato Alberto Rodríguez A, me parece a mí que es un retroceso para Compromiso Federal. Es un retroceso político para San Luis y es un retroceso que va a influir en la vida en sociedad de los puntanos y de los sanluiseños. O estás con los Rodríguez A o no estás con los Rodríguez A, esas dos veredas que se nos ha trazado o que se trazó en San Luis desde hace muchos años, la gestión de Poggi lo había achicado un poco. Se podía dialogar, uno se saludaba con los ministros, tenías otro trato, llamabas por teléfono o te llamaban por teléfono. Vos sabés acá, ¿te acuerdas que te conté que cuando yo presenté el proyecto de seguridad, que es otro tema que es muy interesante, me llamaron del gobierno, me dijeron, ¿qué tal? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo averiguaste? Y eso no va menos el municipio, lo llamaron todo. No, exactamente. Pero eso no va a suceder con Alberto. No va a suceder. Tiene una forma y un perfil de gobernar que es otro. Pero entonces, ¿le hace un favor a la oposición? No sé, nos hace un favor, sí, pero si nosotros tomamos las decisiones que yo creo que deberíamos tomar en la oposición. Digo, le propongo a la oposición, y donde por supuesto va incluido José, el último intento en serio de la oposición armándose y no pelear por el segundo puesto fue en el 99. Por circunstancias X, quedamos ahí a 3.500 votos, no me acuerdo. Pero esa fórmula de gobernador y vice se eligió en una habitación, en una reunión. Y salimos y le dijimos a la oposición, en la sociedad de San Luis, esta es la fórmula. Lo hemos decidido nosotros, entre nosotros y tomando mate. Ahora tenemos otra posibilidad, de que la oposición... ¿Es una autocrítica eso? Sí, por ¿La decisión supuesto. en la habitación? Por supuesto Bien. que es una autocrítica. Bien. Por supuesto que es una autocrítica. Porque quizás no existían las PASO, no sé, era autocrítica, pero era otro momento político. Ahora, la oposición de San Luis, esos que están de la otra vereda, necesitamos una fórmula elegida por ellos, elegida por todos los puntanos, por todos los sanluiseños, que nos elijan cuál es el perfil del opositor que queremos que se convierta en oficialista. ¿Y cómo van a hacer? José Rico, ahí está. ¿Cómo hace? Existe la posibilidad jurídica de la construcción, en principio, de un frente para gobernador y vice. José quiere ser candidato, muy bien. Yo también quiero ser candidato. Y tenemos muchísimas coincidencias de la vida, como decíamos al principio, que nos conocemos, y obviamente tenemos diferencias. Sí, pero son Boca y River. Obviamente tenemos diferencias, exacto. Yo soy completo, yo soy negro de Boca y peronista. Pero te lo propongo, José, como el principio de un diálogo profundo, maduro y responsable de la oposición en intentar una fórmula única y que no la elijamos nosotros. A ver. Exponernos a unos pasos. Volviendo a la pregunta que terminó con eso, me parece muy bien porque estamos dialogando, es política. La pregunta vos decís, bueno, ¿por qué quieren ser gobernador? Primero porque, digamos, cada uno en la vida puede demostrar dónde estuvo, cómo estuvo en los momentos de nuestra democracia. Yo como candidato puedo tener aciertos, errores, matices, ser mejor o peor. De lo que sí me enorgullezco es de haber estado siempre en esta vereda, en la vereda de querer un gobierno con otras características para San Luis. Estoy entre aquellas fuerzas políticas que desde que era estudiante, que luchaba y tuvimos momentos malos en nuestro partido y momentos buenos, pero nunca dejamos de levantar esta bandera que es queremos un gobierno más democrático, un sistema político más abierto en San Luis. Acá
Las pasos para el gobierno provincial nunca existieron. Incluso es una gran crítica que yo le hacía a los otros espacios políticos que vinieron a traer mucha fuerza, inclusive el Frente para la Victoria, de que honráramos las pasos, es decir, que nos animáramos a que hubiera internas en todas las instancias de la política de San Luis. Que creo que nosotros con las limitaciones que teníamos del Frente, vos fijate, yo como candidato primero en mi partido político ocupé un espacio con elecciones internas. Es decir, no como en una mesa, como bien dio el ejemplo el negro, que en una mesa de café las cosas te pueden dar un lugar en el partido, pero no es el lugar que ocupás hasta que no te lo da la gente. Así ganamos una elección en el 2011. En el 2011 propusimos realmente un frente político para ir a... Hicimos internas también partidarias para los cargos electivos. Nos fortaleció mucho, es decir, ese ejercicio no solo lo hemos declamado, sino que lo hemos realmente llevado a cabo. Y en el 2013, qué mejor, fue el único espacio político, el Frente Amplio, que llevó 4 candidatos a diputados nacionales. Lo cual fue un enorme ejemplo de la bondad de lo que son las pasos, que es una conquista de nuestra democracia, y de la fuerza que logramos, porque fíjate que después de las pasos tuvimos más votos que la suma de todas las listas. Está bien, pero las pasos las usan poco, ¿eh? Las usan poco. Las usan poco. Nosotros las usamos... Hay un clarísimo ejemplo de lo movilizante que son las pasos. Yo tuve que competir en las generales con mi amiga Claudia Rocha. Siempre le antepongo la amiga porque no se ocultan esas cosas. Claudia sacó en las PASO, o la sumatoria, creo que sacaron 22.000, casi 22.000 votos, 21.000 y pico. Nosotros sacamos 18 por no tener competencia interna. Está bien, porque fueron lista única. En la general sacamos 27, aumentamos casi 10.000 votos y Claudia, o la lista del Frente, sacó 1.500 votos menos, algo así. ¿Qué te quiero decir? Que hay una mirada del votante en las PASO y otra mirada, que no es tan distinta, pero que es distinta en la general. Usted es jugador de segundo tiempo. Usted es jugador de segundo tiempo. Volviendo a la política, es el gobierno, por lo que ha pasado con Poggi, lo que viene pasando. En realidad, si vos revisás mis declaraciones del año pasado, dije muchísimas veces que era realmente muy malo para la democracia de San Luis, que a un gobernador le estuvieran bajando los ministros por una radio. Porque el poder del pueblo, que está en quién es elegido, porque Poggi no es el gobernador del PJ, desde que fue elegido es el gobernador de todos los sanluiseños, nos representa a todos. Cuando se lo trata de deslegitimar o de humillar, si se quiere, políticamente, también nos humilla al pueblo de San Luis, a los que lo votaron y a los que no lo votaron. Y yo esa institución soy muy claro en cuidar. Fuimos adversarios, a lo mejor lo podemos volver a hacer. Pero una vez elegido hay que cuidar esa institución. Pero es una sola persona, doctor. Bueno, es una sola persona. Pero ¿qué hay detrás de todo este poder? La matriz que hemos visto que se ha ido acentuando en los años, que es el autoritarismo político. El autoritarismo político que ha ahogado muchas áreas de gobierno, ha ahogado a la justicia, ha ahogado a la salud, ha ahogado a la educación. Acá hace 25 años que no hay paritaria. ¿Cuáles son los mecanismos democráticos que tenemos? Nosotros queremos recuperar más democracia. Ámbitos de participación. No hay debate político, hay una sola línea editorial de la mayoría de la prensa, y ese monopolio que tanto criticamos a nivel nacional, hoy acá es el ejemplo patético. El gobierno te propone volver al pasado. Está bien. Y nosotros proponemos un presente y un futuro más digno para San Luis. Hoy estuve con un militante de su partido. No le dije quién iba a estar en nuestro programa, me dijo, lo escuché el doctor Agúndez, el Pupa. Dijo, los partidos se están transformando en individuos. Se desaparecen los partidos y el autoritarismo gana. Cuando dice el autoritarismo gana, dice por ahí los partidos definen listas. El Frente para la Victoria en la última elección presentó lista única. El partido gobernante quizás tenga lista única. La Unión Cívica Radical ha mostrado otra concepción con las PASO. Digo, ¿el autoritarismo está en todos los partidos? Ahí está. No está en todos los partidos. No está. Lo que pasa es que hay por ahí decisiones políticas que uno con el paso del tiempo las mira y dice, no. Obviamente la gente, el mismo pueblo nos dijo a nosotros, la próxima hagan paso. Por lo que te decía recién, sacamos 18.000 votos en las PASO y sacamos 27.000 en las generales. Hagan paso, participen.
Y cuando vos mirás el pasado, no todas fueron flores ni todos fueron aciertos. Está bien, pero hay algunos que lo hacen por convencimiento, otros por conveniencia. Bueno, no tuvimos paso acá, sí tuvimos en Villa Mercedes, sí tuvimos en otros pueblos, en la capital no tuvimos paso. La respuesta es no, y acá la cuestión no es polemizar, pero sí constructivamente hacia el futuro mirar qué hicimos de bien y qué hicimos de mal. Yo creo que lo está haciendo muy bien el negro, y nosotros también hemos tenido nuestros errores. Pero en ese sentido tomamos un riesgo desde el Frente Amplio de jerarquizar esa democracia. Es decir, no lo estamos haciendo ahora porque está la oportunidad. Lo hicimos en el momento más difícil nuestro, cuando estaba Poggi de candidato y Cristina Fernández de Kirchner en las boletas del 2011, que era tremenda la atracción. Y ahí estuvimos, porque vos sabés que fuimos candidatos, hicimos paso, hicimos interna. Eso es un valor que tenemos que cuidar y tiene que servirnos como ejemplo a la oposición. Cerca, hacer un frente también. Estuvimos muy cerca, eso es una condición básica para hacer acuerdos, ¿no es cierto? De que realmente los espacios políticos tengan resoluciones de sus cuestiones internas antes de sentarnos a discutir de los frentes, porque imagínate que si yo voy con mi espacio político a hacer un frente y después el que tengo al lado hace una candidatura por otro lado, desarma toda la posibilidad de una construcción, digamos, ganadora, colectiva, porque después hay que gobernar. Pero se ha repetido esa historia, porque se han puesto de acuerdo hasta antes de saltar a la cancha. Saltaba a la cancha y cada uno tomaba personal. Ahora lo que existe ahora es la posibilidad de competir en unas primarias. Yo creo que sí, creo que se va a ir. Creo que la opinión pública, a lo que dice el negro, la opinión pública nos va a ir conduciendo, creo que nos va a ir dando señales concretas, como nos ha dicho, que haya pasos, cosas que la provincia las tiene que poner, porque no sabemos ni la fecha de las elecciones, ni sabemos si va a haber pasos provinciales. Si el otro día candidato a gobernadores, nosotros dos, pero no sabemos para cuándo. El otro día Merlo dijo, y lo fui a acompañar en la apertura de los consejos deliberantes, la sesión del Consejo Deliberante de Villa Mercedes, estaba Alberto Rodríguez A, y Merlo dijo, las pasos no han servido en San Luis. No han servido porque no hay partidos políticos fuertes. Yo entendí, quise entender entre líneas que a lo mejor sacamos las pasos, lo cual sería terrible para la democracia en San Luis. Pero volviendo a lo que opinan algunos dirigentes históricos. Creo que jurídicamente, que no es el tema, ¿no? Sí. Pero jurídicamente creo que no. Porque acá lo que se confunde es si adheriste o no parcialmente a las pasos. Pero lo que no se puede obviar es la ley de partidos políticos, que dice que cualquier candidato que se presente a la elección en la República Argentina tiene que surgir de las pasos. Está bien. Y este es digamos, el reaseguro de nuestros derechos políticos. Ahora, para los dirigentes que opinan de que hay candidatos, hay personas, siempre hubo liderazgos políticos. Lo que ocurre es que hay renovación de liderazgo político. Hay algunos dirigentes, para mantener un liderazgo político durante 20, 30, 40 o 50 años, hay que actuar en consecuencia. Nosotros somos partidos políticos organizados. Voy a hablar de la Unión Cívica Radical. Cuesta creer que un partido político organizado, centenario, con dirigentes fuertes en todas las épocas, que los hay, con un valor de experiencia enorme y con toda una generación nueva, no haya podido después de 32 años lograr ser gobierno en una provincia. Algo también nos toca a nosotros, una autocrítica. Es decir, tenemos que ver qué nos pasó en el pasado, que no debemos cometer hacia el futuro. Es decir, tenemos una responsabilidad en eso. Y no hay que enojarse cuando aparecen dirigentes. Sí es cierto que hoy, ante el descrédito de los partidos políticos, porque hay descrédito, si vos ves las instituciones en las que cree la gente, cree en la iglesia, en el papado, en las universidades, que creo que son las segundas instituciones en que cree el ciudadano, y los partidos políticos no están en la primera línea. ¿Por qué? Y porque los partidos políticos le han fallado a la voluntad de la gente. ¿Los partidos o los políticos? No. Los políticos que representan a los partidos políticos. Claro. Yo cuando me dicen, yo tengo un enorme respeto y además hago como mía las conquistas de los partidos políticos populares, el peronismo. Por ejemplo, la justicia social. La justicia social no es peronista, es de todos los argentinos. La llevo yo en mi bagaje de propuestas políticas, de concepción y filosofía del peronismo que hoy son parte de los bienes de la política argentina. Ahora, pero cuando vos me decís, José, y tampoco estamos hablando del pasado, me decís, nos tenemos que hacer cargo de los errores que hemos cometido porque somos los representantes de espacios de partidos políticos. ¿Y qué sucedió en estos 32 años? Y yo por ahí digo, me hago cargo de la parte que me toca y digo, ¿cuál es la que me toca? Pero nos hemos equivocado en la oposición.
hemos intentado una y otras cosas y siempre hemos terminado disputando el segundo puesto. Y esto es lo que yo no quiero, disputar más el segundo puesto. Nos queremos que la sociedad puntana y sanluiseña tengan realmente una alternativa. Bueno, de poder. Cuando habló el doctor de una oportunidad histórica. Claro, digo, las peleas internas. ¿Ustedes pueden hacer historia? Digo, la oposición terminará conformando un frente, voy a usar un término muy usado, un frente único opositor al gobierno provincial. Si la sociedad lo decide. Sí, la sociedad lo decide así. Y si cada frente político tiene la capacidad de lograr los consensos internos en sus propios espacios, están las condiciones. La gente nos está pidiendo, Alberto Rodríguez A, que yo te estaba por decir, tendría que haber estado en esta mesa también, invitado, pero si no, es candidato, no viene. No importa. Entonces, Alberto Rodríguez nos propone volver al pasado. El ejemplo de lo que pasó en el Congreso fue una muestra del autoritarismo político, legítimo, quienes lo aceptan, lo legítimo, pero no es la forma que queremos enriquecer la política y para San Luis, porque eso después se traduce en la forma en que el gobierno se relaciona con la gente, con los gremios, con las instituciones, con la sociedad, con el ciudadano. Vos fijate que yo expresé mi voluntad de ser candidato a gobernador antes del Congreso. Muchos meses antes, Yo también, claro, desde diciembre. Claro, antes del Congreso yo dije, independientemente de quién sea el candidato, porque acá se decía hasta 6 meses que el gobierno era invencible. Sí. Exactamente. Que Poggi no lo movía nadie. Yo venía diciendo en muchas radios que se veía que Poggi, lamentablemente para nosotros los puntanos, no detentaba el poder. Y eso es muy peligroso, porque el único patrón, el único que le da órdenes al gobernante es el pueblo. Yo alguna vez dije el año pasado que en términos societarios yo siempre prefería hablar con los dueños de la empresa y no con los gerenciadores. Y esto es así. Sucedió esto del Congreso, como voy a decir, yo ni critico porque es un espacio político en el cual no estoy. Sí. Pero evidentemente produjo una consecuencia política y es más, creo que hasta social. Hubo mucha gente que se sintió mal sin participar en el compromiso federal. Ustedes que necesitan la opinión de la gente. Digo, pónganse en el rol de un afiliado o un simpatizante o quien votó a la actual gestión de gobierno. ¿Quién, según la gente, ha hecho mejor gestión que las anteriores? ¿Cómo hace esa gente? ¿Se desilusiona ante la declinación del hombre que ellos pretenden? Obviamente. Sí, ¿Y ese voto dónde va? A ver, te debo decir. Deberíamos cooptar ese voto. Claro. Deberíamos cooptar ese voto. En cambio, vos sabés que ningún partido político solo, si vos decís que el peronismo va a ganar una elección, o el justicialismo, o el kirchnerismo, como que con sus propios votos, ningún partido político tiene solo los votos para hacer gobierno. Nosotros somos un espacio, y lo he dicho de una forma muy clara, vamos a dialogar y vamos a conversar con todos los espacios políticos que crean y firmemente que acá hace falta un nuevo gobierno en San Luis para oxigenar la política, para generar un nuevo ciclo virtuoso en San Luis. Entonces, yo creo que la sociedad hace mucho que cree que hace falta un nuevo gobierno. Hemos sido nosotros que no hemos sabido construir esa alternativa para que nos crean que nosotros podemos ser el nuevo gobierno. Un mensaje para nuestros espacios políticos. Yo siempre gobernar digo, implica... Tomamos un mapa, agarramos Europa, bajamos por América del Norte, seguimos América Central, seguimos Ushuaia, salvo el proceso revolucionario de Cuba. Somos las únicas comunidades de personas que hace 32 años lo gobiernan los mismos. Esto es grave, porque cuando vos amplias y miramos un mapa europeo, americano, somos los únicos. En esto somos únicos. Ahora después podemos hablar sobre el actual gobierno, porque Poggi ha sido un gobernador que recuperó el diálogo con la gente, visitó las escuelas, visitó cosas que Alberto hacía. Pero no se levanta. ¿De qué valió? ¿De qué valió? No, pero ahora podemos hablar de las políticas públicas. Sí. De las políticas públicas son iguales. Son iguales o peores. Con un contacto más inmediato del gobernador con... Porque te digo que Adolfo Rodríguez A hacía mejores casas y mejor planificación de la que se hace ahora. Y sí. O sea, no es que no se hacen viviendas, pero vayamos analizando qué nos ha pasado. Las inundaciones, hace rato hablábamos con Orlando, en las inundaciones se llevaban las casas enteras y quedaban las plateas. Hechos en lugares de altísimo riesgo, como por ejemplo en Luján, a punto tal que ya les habían condonado la deuda de la casa hace 7 años porque estaba en el lugar de riesgo. No sé, estábamos esperando que les pasara en el barrio 40 de Luján. Lo que te digo estaba que en sobre el ex río.
Sí, estaba en el cauce Ahora del río. el ex río vuelve a ser actual río. Recuperó. Las políticas públicas no han traído nada nuevo. Han traído bicicletas, que está muy bien, que la gente... Ahora, ¿regalamos bicicletas? Me imagino que ahora haremos un plan de créditos, como se hizo en el medio de la otra elección. ¿Te acordás que se dieron 30.000 créditos en septiembre de la elección de 2013? Sí. Con alguna razón que no se sabía, porque no había ninguna emergencia, pero en el medio de la reelección el gobernador Poggi dio 30.000 créditos de 2.000 y 4.000 pesos en septiembre, después que habíamos pasado la primaria y después que se pensaba que se iba a perder una banca. Ahora este gobierno tiene que asistir, porque las familias no es que solamente le entró agua en la casa. Perdieron la casa, no tienen ni la silla, ni las camas, ni los colchones. Y han hecho otra cosa de que una políticamente es deleznable. Le comentaba a Orlando antes que vos llegaras, que el día domingo de la apertura de las sesiones del Congreso de la Nación, que la presidenta empezó a hablar alrededor de las 12, 11:30, 12. Nosotros salimos de la sesión del Consejo, que era también el inicio de sesiones, y estaba el ministro Agustín Rossi ahí acompañando a la presidenta. En un momento sale del recinto del Congreso y me llama por teléfono y me dice, mirá, antes de empezar la presidenta me habló y me dijo, comunicate con San Luis y ofrecele todo lo necesario. Me llamó, pues ustedes saben la amistad que yo tengo con Agustín Rossi. Entonces le digo, mirá Agustín, te busco ya los teléfonos del gobernador, comunicate, pasale mis teléfonos. ¿Y qué le digo? Que le ofrecemos todo lo que sea necesario a la provincia de San Luis para paliar la catástrofe producida por este fenómeno. Es tremendo. Exactamente. Mucho más de lo que se pueden imaginar, porque no aparecen las imágenes. Exactamente. De inmediato me comuniqué con el gobierno de la provincia y recibí la comunicación del gobernador, textual. Esto fue alrededor de las 2 de la tarde. Que las aguas están bajando, el ejército salía para el lugar. Palabras textuales del gobernador. Sí, las aguas están bajando, transmítale al ministro el más profundo de los agradecimientos y el gesto. Cualquier cosa le vamos a avisar. Hasta el día de hoy no le avisan. ¿Sabes por qué? Porque es por una mezquindad muy grande. Si vos seguro que lo sabes, buscas datos de San Luis, estadísticos en educación, en salud, en trabajo, datos nacionales no hay. En los últimos 5 años es SD, sin datos. Para el tratamiento de una emergencia, como hizo el gobierno de la Nación con Córdoba, que terminó dándole 547 millones de pesos para créditos blandísimos, que es casi una asistencia, tiene que haber un necesario entrecruzamiento de datos para saber cuál es la realidad de la provincia de San Luis. No, prefieren no recibir la asistencia, mirar para el otro lado de lo que está pasando. La gente en muchísimos pueblos, están desapareciendo pueblos en San Luis, la FINUR no hay más nadie. Ante la mezquindad debe brindar los verdaderos datos. ¿De quién la mezquindad? ¿Del gobernador o de su partido? No, del gobernador, del que gobierna, o de los que ejercen el poder. Mirá, para ejercer gobierno primero hay que tener un sentido de la ética y la responsabilidad muy especial, muy profundo. Yo anoche a las 10 de la noche salí con mis colaboradores de la FINUR. O sea, no quería que me lo contara nadie. A las 10 de la noche. En esta misma provincia donde se dijo están bajando las aguas, la FINUR es un pueblo fantasma, con una situación sanitaria, no se puede respirar. Y hoy yo estaba viendo en el diario que iban a mandar a la gente a las casas, está bien, a limpiar, hay que hacerlo, pero esto nos ha mostrado un gobierno sin capacidad de respuesta ante la emergencia y sin capacidad de predecir nada. Primero hay que asistir a las víctimas. Estamos aislados de la nación, que es un problema que tiene San Luis. Se ha aislado institucionalmente la nación. Pero en cualquier lugar del mundo hay un plan de prevención y un plan de contingencia. Acá, los diques estaban llenos. Yo no opino por mí, pero tomé los informes de San Luis Agua, de enero y de febrero, que informa que todos los diques estaban por encima de las cotas máximas, sin regulación de su caudal, cuando sabemos y con 80% de probabilidades de lluvia en febrero. ¿Cuál es la prevención de los diques en San Luis? Pasamos en 10 años de tener 5 diques a 19 diques. Sí, pero el asunto es cómo se regula. Los diques no están hechos para vender agua nada más. Los diques son una forma de regular y de prevenir los desastres naturales, los desastres agropecuarios, los desastres sobre la gente. A lo que hay que hacer una profunda autocrítica de dónde estamos construyendo en San Luis. Porque a la gente humilde, en vez de llevarla a una zona donde la tierra tenga valor,
se le da el doble castigo, es humilde y encima se la lleva a construirle el barrio al lado del río donde le va a pesar el agua. Entonces, y además esto acá, no en tiene San que Luis, servir. José, acá en San Luis se ha hecho algo que cualquier planificador te dice esto es insoportable. Sí. La construcción en pie de monte. El mejor desagüe pluvial que nos ha entregado la naturaleza son los árboles de los montes. Sí. Te va derivando el agua a diferentes costados. El mejor desagüe pluvial es la naturaleza. Acá se tomó todos los barrios que son del norte, se talaron todos los árboles que había al pie de la sierra y se hicieron barrios. Acá están las consecuencias. Tengo que ir cerrando este bloque y les quiero repreguntar, porque en el cruce creo que no lo escucharon. ¿Está preparada la oposición de San Luis para conformar un frente? Digo, con todo lo que ustedes han hecho, crítica, autocrítica, ¿está la preparada? La oposición de San Luis debe responder al requerimiento del pueblo de Está San bien, Luis. si el pueblo pide hoy una lista única. La debemos hacer de la forma más democrática y más transparente. Los dirigentes que no siguen el llamado del pueblo, la voz del pueblo y el político no llegan a ningún lado. Para gobernar hay que tener templanza. Para gobernar una provincia hay que tener amplitud, generosidad. Por lo tanto, un dirigente político que se cierre a la posibilidad de dialogar con la fuerza que tiene el mismo objetivo, tiene, como quien dice, el boleto picado. Fíjate con el PRO, te doy el ejemplo. Yo ayer vengo de dialogar de reunirme, anteayer, en la Vendimia, en Mendoza, con Mauricio Macri. Porque es alguien que aspira en el orden nacional, ¿no es cierto? Nosotros estamos hablando de nuestra provincia, pues si no podemos arreglar la patria chica, mucho menos la grande. Y es una fuerza política emergente, con dirigentes nuevos, con la que estamos dialogando, con la que hemos hecho un acuerdo básico de ir juntos en San Luis, políticamente, que puede convalidarse con las decisiones nacionales o no. Pero ahí nosotros estamos mostrando, no es que nos estamos escondiendo, ¿te das cuenta? Estamos mostrando voluntad y no hemos dicho con este sí, con aquel no. Sí, lo que queremos discutir es las políticas, las decisiones que hay que tomar en San Luis. Porque en San Luis hay muchas cosas buenas, hay cosas muy buenas, pero hay cosas que están muy mal. Esas muy mal, hoy el gobierno las mete la tierra bajo la alfombra. La gestión de la educación, la gestión de la salud pública. Tenemos un sistema político institucional, digamos, sin capacidad de respuesta. Una Cámara de Diputados que el gobernador tiene que llamar a los diputados para que vayan a trabajar y los senadores todos del mismo partido sin posibilidad de realmente una discusión, una representación democrática de las mismas. Esta es la oportunidad de hacerlo. Y acá donde tenemos que ser suficientemente respetuosos en el sentido de el tema nacional, cada uno lo resuelve como mejor le parezca. ¿Por qué digo esto? Porque somos distintos, somos una provincia, lo que decía recién, hace 32 años con los mismos, tenemos que tomar soluciones distintas. No es la misma solución un frente en Tucumán que un frente en San Luis. Este frente debe ser distinto. Y nosotros le tenemos que dar a todo el pueblo de San Luis la posibilidad de que elija quién de los opositores es el elegido para que gobierne. Bien, ahora, cuando yo escuché, estaba en el exterior, que escuché que la municipalidad, no le atribuyo esto a Negro porque él es concejal, no tiene la decisión, pero que la municipalidad aprovechó o manifestó que iba a ser una elección totalmente separada de las demás, entonces yo me alarmé, digo, bueno, está bien, estamos en partidos políticos diferentes, no sé si la compartimos todo, pero una elección totalmente separada de las demás claramente habla de un espacio político que se la quiere jugar sola. Entonces me parece que estuvo bueno que se llevara, se volviera, digamos, se recogiera la línea de nuevo para dialogar, por lo menos que el día que las elecciones... fue una posibilidad que también causó un efecto. Claro, cada uno nos manifestáramos internamente cuál era nuestra opinión frente a una decisión de esa naturaleza. Claro, porque te digo, pero causó un efecto. Tanto en la provincia debería ser la fecha de las elecciones, incluso debería ser algo, una muestra de una mejor democracia, debe ser consensuado con todas las fuerzas políticas, en una mesa. Pero no hay tiempo para hablar de eso en este programa. Bueno, pero lo vamos a hacer pero en otro vamos a hablar de por qué cada uno especula con una fecha distinta, que me arrastra, que no me arrastra, que la boleta... Nosotros estamos esperando que nos digan la fecha. Mezquindades. Algo que vamos a hablar en una futura visita. Diputado José, un gusto haberte tenido. Gracias por venir. Negro, un gusto haberte tenido.
Queda la invitación hecha la propuesta. Queda nuestra profunda tenemos una gran oportunidad y tenemos una gran responsabilidad. Bien. Ricardo, ¿dos pasos, Ricardo? No importa. No hay que adelantarse. Debería ser aquello de que el orden de los factores no alteraría el producto. Como dice, no hay que poner el carro delante de los caballos, como dice el refrán. Bueno, gracias por la visita, muy amable. First turn was the last turn. I could see in your eyes. Now the ocean is falling